Ok, pues buenos días. Les damos la bienvenida a uno más de las charlas que tenemos, ¿no? Como parte de los seminarios del Laboratorio de Biogeografía y Sistemática. En esta ocasión tenemos el gran honor, el gran gusto de que aquí el doctor Sadán Morales Saldaña nos dé una plática en relación a un tema que en biología es muy escabroso, ¿no? Acerca de la definición de especies. Este, digamos, hay muchas aristas que abordar acerca del tema, desde el más simple que es cómo definimos una especie, hasta las cosas ya más complejas que es ya de manera operacional cómo definimos una especie, ¿no? Pero bueno, creo que aquí el doctor Sadán hace un buen ejercicio utilizando como modelo un complejo de especies de encinos, ¿no? Ya hemos hablado un poco en charlas anteriores acerca de los encinos y lo problemático que son, pues, para definir las especies, ¿no? Entonces, el doctor Sadán Morales también es egresado de aquí de la Facultad de Ciencias. Hace muchos años tuvimos el gusto de tenerlo como parte del laboratorio aquí, como estudiante, y ahora nos da también mucho gusto que ya esté, pues, doctorado y ya esté haciendo una estancia postdoctoral allá en el INECOL. Aparte de estar trabajando con encinos, ha estado trabajando con plantas parásitas. Entonces, bueno, pues le cedo la palabra al doctor Sadán. Sí, adelante. Gracias, Otón. Gracias, Isolda, por la invitación. Compartí la presentación, no sé si ya la están viendo. Sí, sí se ve. Sí. Ok, y está avanzando, ¿verdad? Sí avanza la Sí, presentación. Ok, bueno, entonces, nuevamente gracias por la invitación para platicar sobre este proyecto que involucra el desafío de la delimitación de especies y las relaciones intrínsecas que tiene con el proceso de especiación, ¿no? Y bueno, esta charla la titulé Desenredando el complejo Quercus laeta, una integración de datos genéticos y morfológicos para definir especies. Y en este sentido, el llamado problema de las especies surge de la dificultad para definir qué es una especie y delimitarlas de una manera objetiva, consistente y además biológicamente significativa. Y este desafío se origina en gran parte debido a que existen múltiples e inconscientes formas de dividir la biodiversidad en especies con base en múltiples conceptos que generalmente entran en conflicto. Y esto se origina debido a que se han propuesto más de 20 diferentes conceptos de especie, cada uno de ellos basados en distintas propiedades biológicas. Y sin embargo, esto más que reflejar una falla en la teoría, lo que realmente refleja es la complejidad multidimensional del proceso de especiación. Ahora, frente a este escenario, De Queiroz propone, o al menos desde mi perspectiva, propone una solución de, de una manera elegante, ya que él propone el concepto unificador de especie. Y bajo esta visión, eh, Tequeiros argumenta que de hecho los diferentes conceptos que existen de especie son en realidad aproximaciones operacionales de un mismo fenómeno subyacente, que es un linaje o una especie como un linaje metapoblacional que evoluciona de una manera separada de otros. Entonces, bajo esta visión, los diferentes, las diferentes propiedades en las cuales se basan los diferentes conceptos de especie dejan de ser propiedades esenciales y se convierten en propiedades contingentes. Es decir, que pueden o no aparecer a lo largo de la trayectoria evolutiva de estas especies. Ujú. Entonces, justo en estos escenarios donde los límites ecológicos, morfológicos, genéticos son difusos,
es que los complejos de especies adquieren una mayor relevancia al poner a prueba el concepto unificador de De Queiroz. Entonces, bajo esta visión, los complejos de especie realmente no deberían de representar un problema para la taxonomía, sino una oportunidad de implementar un enfoque integrador, el cual se basa en recolectar y analizar múltiples líneas de evidencia para determinar si los patrones de divergencia son consistentes a través de diferentes tipos de datos, lo que permitirá eventualmente respaldar de una manera más sólida el estatus de especie independiente. Y es justo este ejercicio de integración el que la taxonomía integrativa formaliza, ya que propone un marco teórico y conceptual, como los propuestos por Degrat y Padial, y además directo, establece un puente directo que no muchas veces existe entre la taxonomía y los procesos de especiación. Y justo desde esta perspectiva, es que el aplicar múltiples líneas de evidencia resulta ser una estrategia sumamente útil para evaluar los patrones de divergencia a lo largo del continuo de especiación en poblaciones polimórficas. Y un claro ejemplo de una población polimórfica es el caso de Quercus laeta. Quercus laeta es una especie de encino blanco cuya variación morfológica, principalmente la forma de la lámina foliar, ha ocasionado que los taxónomos que sea un reto de clasificar para los taxónomos, quienes lo han considerado como uno de los grupos de encinos mexicanos más polimórficos, ¿sí? Ahora, si a esto le sumamos el rasgo, que es una especie arbórea, la delimitación de especies en árboles particularmente se vuelve más desafiante debido a la convergencia de ciertos rasgos biológicos, como puede ser la longevidad, la cual ocasiona o está intrínsecamente relacionada con una alta variación genética que puede ocasionar o que se puede reflejar en grandes tamaños efectivos poblacionales, eh, ocasionando una coalescencia lenta y eventualmente un sorteo incompleto de linajes. Esto es particularmente relevante porque bajo este escenario, diferentes partes del genoma podrían estar contando diferentes historias evolutivas. Y si a esto le sumamos que son especies con sistema de apareamiento exógamo, particularmente con polinización por viento, podría estar fomentando un flujo génico recurrente o constante, mediado por recombinación, introgresión, que desencadene patrones de estructura genética débiles. Ujú. Por lo tanto, los límites entre estas especies o estas poblaciones podrían ser difusos y graduales en lugar de estar bien definidos. Entonces, Quercus laeta les comentaba que es una especie con una variación morfológica, principalmente en la lámina foliar, muy marcada, y además es una especie en un sentido, en sensu lato, sí, la Quercus laeta es una especie ampliamente distribuida en México y además distribuida también ambientalmente en un espectro bastante amplio. Y si a esto le sumamos que la historia taxonómica de Querculeta también ha sido bastante complicada, debido a que se le han asignado diferentes nombres eh, a este taxón, entonces está asociada a 6 diferentes sinonimias, lo que hace todavía aún más complicado el reto de poder establecer límites claros entre las poblaciones de Quercus. Entonces, durante este proyecto, la primera etapa, lo que hicimos fue tratar de caracterizar la gran variación que nosotros estábamos encontrando en los ejemplares de herbario identificados como Quercus laeta y utilizando las sinonimias como base para nombrar estas variaciones que nosotros lográbamos identificar. De tal manera que en esta primera etapa del proyecto nosotros propusimos diferentes hipótesis de especies nombradas con base en los sinónimos que se habían propuesto o que estaban asociados al nombre de Quercus laeta. Entonces, un primer paso que hicimos fue evaluar la diferenciación genética utilizando microsatélites nucleares para cada una de estas hipótesis de especie que nosotros llamamos, que realmente son morfotipos, eh, utilizando
estos índices de diferenciación poblacional de FCT y de RCT. Entonces, lo que muestro aquí en la tabla son los valores obtenidos en asterisco, los valores significativos de FCT en la parte baja de la tabla y de RCT en la parte alta, que por sí solos podrían no tener mucha información más que hablar de una diferenciación baja moderada, pero adquiere una mayor significancia biológica cuando lo ponemos en contexto con comparaciones con otras especies de encinos que son formalmente reconocidas. En este sentido, o en este contexto, los índices de diferenciación de FST y de RCT que nosotros estábamos encontrando entre los morfotipos de Quercus laeta eran de la misma magnitud o de una magnitud mayor en comparación a otras especies de encinos blancos y de encinos rojos. Entonces, estos índices que por sí solos podrían no ser muy informativos, pero bajo un contexto comparativo, nos están diciendo que ya existía cierta evidencia de que podrían existir diferentes entidades biológicas dentro de Quercus laeta. Ahora, un siguiente paso, lo que hicimos fue tratar, o más bien utilizando algoritmos característicos de la genética de poblaciones, nosotros evaluamos las discontinuidades genéticas dentro de las poblaciones de Quercus laeta. Y con base en diferentes algoritmos pudimos encontrar diferentes patrones de diferenciación genética, pero todos se engloban en un patrón eh, recuperado por el análisis de structure, que es este que estoy señalando, en donde reconocemos dos grandes grupos genéticos en las poblaciones analizadas de Quercus laeta. Y además, este patrón de dos grandes grupos genéticos también muestra una congruencia morfométrica entre estos dos grandes grupos. De tal manera que por un lado tenemos un grupo genético característico o caracterizado por presentar formas lanceoladas o formas más elípticas y otro grupo genético característico por formas obovadas o lanceoladas. De tal manera que hasta este momento los microsatélites nucleares y los análisis de variaciones morfométricas sugerían dos cosas. Primero, que los morfotipos que nosotros utilizamos como hipótesis de especies no corresponden a entidades morfométricas y genéticas discretas. Y dos, que con base en estas fuentes de información, nosotros podíamos proponer al menos la existencia de dos diferentes entidades dentro de Quercus laeta. Además, estos resultados apoyaban la incongruencia filogenética que se estaba proponiendo en ese momento, no de diferentes trabajos, utilizando diferentes ejemplares de diferentes zonas geográficas, encontraban diferentes hipótesis filogenéticas. Inclusive en datos no publicados, Quercus laeta era propuesto como un grupo monofilético. Entonces, toda esta evidencia ya estaba soportando, al menos desde cierta perspectiva, que era muy probable que Quercus laeta estaba compuesto por diferentes especies. Posteriormente, en una segunda etapa del proyecto, tuvimos la oportunidad de trabajar con Andrew Heap y aquí nosotros utilizamos 155 genes nucleares de baja copia, los cuales tienen ciertas características que los hacen ideales para la estimación filogenética y también para análisis de limitación de especies. Entonces, con este tipo de marcador, nosotros pudimos identificar 6 linajes dentro de Quercus laeta. A cada uno nosotros lo llamamos con base en la región geográfica en donde se encontraban y también en los sinónimos o los morfotipos que nosotros habíamos nombrado previamente. De tal manera que recuperábamos un linaje transmontana, que eran estas formas lanceoladas, más elípticas, y un linaje Prinopsis, dos linajes centralis, una de la parte este de la Sierra Madre de la faja volcánica transmexicana, otro de la parte central de la faja volcánica transmexicana, y dos linajes de la Sierra Madre, un linaje, perdón, de la Sierra Madre del Sur, concretamente de la Sierra del Tuito y del Cuale, y un linaje de la Sierra Madre Occidental. La población de Canelas, me parece que es la localidad principal para este linaje. Entonces, estos grupos
a los cuales nosotros les llamamos linajes, también pudimos caracterizarlos de una manera climática, que son estos mapas que muestro en la parte derecha en estos paneles, en donde nosotros estimamos la distribución potencial de cada uno de estos linajes y además evaluamos la diferenciación ambiental eh, de estos linajes, qué tanto se sobrelapaban. Y me gustaría resaltar un primer punto de este trabajo, es que cada uno de estos linajes tiene ciertas afinidades ambientales. Entonces, ya íbamos logrando encontrar cierta diferenciación genética a diferentes niveles y también cierta diferenciación ambiental que apoyaba la independencia, hasta cierto punto la independencia evolutiva de cada uno de estos linajes. Ahora, un segundo punto importante de este trabajo fue que utilizando un segundo conjunto de especies de encinos que habían sido previamente reportados como filogenéticamente cercana a Quercus laeta, nosotros estimamos las relaciones evolutivas de los linajes y de las especies de encinos blancos. Y me gustaría resaltar que más allá de qué tan bien están resueltos los árboles, que no era el objetivo principal de este trabajo, encontramos un patrón bastante interesante bajo diferentes métodos, métodos concatenados como es RaxML o también métodos que incorporan coalescencia como es SVD Quarters y Astral 3. Y en los diferentes métodos basados en diferentes eh, principios teóricos, encontramos que, que los linajes que nosotros detectamos dentro de Quercus laeta no son un grupo monofilético, de tal manera que lo que nosotros estamos reconociendo como el complejo Quercus laeta en realidad es un grupo polifilético. Y estas similitudes que inicialmente utilizaban los taxónomos para agruparlos dentro de un mismo grupo, probablemente se deban a convergencias evolutivas, ¿no? Y finalmente, otro punto interesante de este trabajo es que esta incongruencia que nosotros vemos en árboles recuperados mediante métodos concatenados o métodos que incorporan coalescencia, muy probablemente se deba a flujo génico introgresivo. Debido a la naturaleza de los marcadores que utilizamos, los genes nucleares de baja copia, pudimos estimar redes filogenéticas utilizando diferentes conjuntos de datos. Y en estas redes filogenéticas nosotros obtuvimos un índice, este índice gamma, en donde se muestran las proporciones de genes que aporta cada uno de los linajes a este, digamos, linaje reticulado. Entonces, nosotros encontramos que evaluando diferentes eventos de hibridación introgresiva en los árboles o en las redes filogenéticas, el evento más probable era un evento de hibridación introgresiva. Entonces, esto sugería que efectivamente este fenómeno está siendo ha sido importante a la hora de contar la historia evolutiva de este grupo de especies. Entonces, hasta este punto ya teníamos suficiente, o como nosotros consideramos que teníamos suficiente evidencia para soportar esta propuesta de que estos linajes podrían ser considerados como especies independientes. Sin embargo, también considerábamos necesario darles una identidad morfológica a estos linajes. Y el siguiente paso, digamos lógico, era evaluar la diversidad micromorfológica, concretamente los tricomas de cada uno de estos linajes, porque históricamente el análisis micromorfológico foliar ha demostrado ser una herramienta valiosa para evaluar las relaciones a diferentes niveles taxonómicos entre el género Quercus. Entonces, existiendo este antecedente de que existe variación importante para caracterizar al género Quercus en diferentes niveles, nosotros decidimos también evaluarlo, pero no solo desde una perspectiva cualitativa, sino que nosotros pensábamos que darle un soporte estadístico o cuantitativo podría darle una mayor robustez a la caracterización morfológica de estos linajes genómicos que nosotros habíamos detectado.
Y para esto, utilizando estos 6 linajes detectados mediante genes nucleares de baja copia, utilizándolos como base, nosotros muestreamos diferentes individuos de diferentes poblaciones para cada uno de este linaje, de tal manera que teníamos alrededor de 70 80 individuos representando a los diferentes linajes y mediante microscopía electrónica de barrido, nosotros caracterizamos esta variación micromorfológica, principalmente utilizando ceras y utilizando los tricomas. Entonces, nosotros encontramos esta variación micromorfológica a lo largo de los o dentro de los 6 linajes genómicos. Nosotros observamos tricomas glandulares, o más bien linajes con una gran cantidad de tricomas glandulares, tricomas estrellados, tricomas sésiles contortos. La densidad también fue un carácter importante, pero toda esta variación nosotros primero la organizamos en una tabla cualitativa, en donde nosotros veíamos las características para cada uno de estos linajes, y si bien estos resultados indican que desde un punto de vista cualitativo, todos los linajes comparten varios rasgos micromorfológicos, como la presencia de tricomas fasciculados y tricomas glandulares y diferentes tipos de cera, es posible rescatar un carácter que ya nos empieza a segregar los diferentes linajes genómicos. Y este carácter son los tricomas estrellados. Ujú. Entonces, la presencia y ausencia de esos tricomas estrellados, que ha sido, que la presencia y ausencia de tricomas en el genoma Corpus ha sido de suma importancia para identificar especies, y empieza a identificar dos grandes grupos dentro de estos linajes que nosotros estábamos identificando. Entonces, el siguiente paso fue toda esta variación cuantitativa que nosotros observamos en diferentes características, que fueron el número de tricomas glandulares, el número de tricomas no glandulares. También medimos la longitud de los brazos de los tricomas fasciculados y estrellados, y también medimos el número de los brazos de los tricomas fasciculados y estrellados. Entonces, esta información, que es muy característica en las descripciones taxonómicas, nosotros quisimos contrastarla desde un punto de vista estadístico para ver si la variación era congruente a lo largo de la distribución geográfica de estos linajes. Y lo que hicimos fue una ANOVA, primero para ver si las medias de los diferentes rasgos había diferencias. Y si había diferencias, pues hicimos una prueba de Tukey para ver dónde se encontraban estas diferencias. Esto lo hicimos para diferentes rasgos. En esta plantilla les comparto la variación de la longitud de los brazos de los tricomas, de los brazos de los tricomas estrellados, que aquí la variación no es significativamente diferente, pero sí existe una variación importante y significativa entre la variación de los brazos de los tricomas fasciculados, donde ya podemos empezar a observar que linajes como este, que es Quercus sp, que corresponde al linaje Transmontana o Prinopsis, muestran brazos de los tricomas fasciculados más largos en comparación a linajes centrales de la faja volcánica transmexicana de la región centro, o del linaje de la ETA de la Sierra Madre Occidental, ¿no? Y que esta variación es estadísticamente significativa a lo largo de diferentes poblaciones. Entonces, esto mismo se hizo con el número de los brazos para los tricomas estrellados y los tricomas fasciculados, y también para el número o la variación en el número de tricomas, tanto de tricomas no glandulares, que aquí la variación más importante o la diferencia más importante fue observada en el linaje de la ETA de la Sierra Madre del Sur y en el linaje Prinopsis, característico de los encinares secos de la Sierra Madre Oriental, o de la variación también del número de tricomas glandulares. Ujú. En donde es muy evidente una mayor densidad de tricomas glandulares en los linajes centrales de la faja volcánica, eh, de la región centro de la faja volcánica transmexicana, y de la región este de la faja volcánica transmexicana.
Sin embargo, existían ciertos linajes, concretamente los que sí mostraban los tricomas estrellados, en donde la variación no era tan determinante. Entonces, utilizando, o más bien rescatando estos linajes centrales de la región este de la faja volcánica transmexicana, la ETA de la Sierra Madre del Sur y Prinopsis, lo que hicimos fue un análisis de discriminantes para profundizar y tratar de encontrar estas diferencias que nos ayudaran a identificar y a caracterizar micromorfológicamente a estos linajes. Y encontramos que el linaje centrales de la faja volcánica transmexicana del este es característico o es distintivo la presencia del número de tricomas glandulares. Ujú. Mientras que la ETA de la Sierra Madre del Sur se caracteriza por tener un gran número de tricomas, un gran número de brazos en los tricomas, que podemos encontrar hasta 16 o contamos hasta 16 brazos en cada uno de los tricomas. Y para Perinopsis, el número de tricomas no glandulares, es decir, la densidad de los tricomas, es un carácter idóneo y característico para poder delimitar e identificar a este linaje. De tal manera que, recapitulando todos los resultados que teníamos hasta este momento, nosotros teníamos dos grandes grupos morfométricos. Ujú. Un grupo de hojas angostas, lanceoladas, elípticas, que corresponde al linaje transmontana, a lo que nosotros llamamos linaje transmontana. Otro gran grupo morfométrico de hojas obovadas o lanceoladas, que corresponde a cinco linajes genómicos: a la ETA de la Sierra Madre del Sur, a la ETA de la Sierra Madre Occidental, a centrales de la región centro de la faja volcánica transmexicana, a centrales de la región este de la faja volcánica transmexicana y al linaje Prinopsis. Y además, después de la caracterización micromorfológica, fue posible identificar cierta combinación de rasgos micromorfológicos características a cada uno de estos linajes, en negritas los que nosotros consideramos que son rasgos distintivos para cada uno de los linajes. De tal manera que, uniendo toda esta información, la etapa actual de este proyecto está en la reevaluación taxonómica y en evaluar si se tiene que resucitar alguno de estos nombres o, en dado caso, asignar un nuevo nombre a cada uno de estos linajes. Ujú. Cada uno de estos linajes con un respaldo genómico, con un respaldo ecológico y que además tiene ciertos rasgos morfológicos, principalmente micromorfológicos, que también les da una identidad desde este punto de vista, ¿no? Entonces, todo este trabajo hasta este momento se resume en esta diapositiva en donde nosotros proponemos la existencia de que realmente el complejo Quercus-Laeta, o lo que nosotros llamamos el complejo Quercus-Laeta, aquí una disculpa por esta imagen que no puedo encontrarla, pero el complejo Quercus-Laeta realmente no es un grupo monofilético, no es un complejo en un sentido de que sean especies cercanamente o filogenéticamente emparentadas, sino que era un complejo o es un complejo desde un punto de vista morfológico, donde compartían o comparten ciertos rasgos morfológicos que ocasionaba que los agruparan dentro de un mismo grupo, pero que realmente tienen diferentes rasgos genómicos, diferentes rasgos ecológicos, diferentes rasgos morfológicos, y que además tienen diferentes historias evolutivas, porque están más filogenéticamente emparentadas a otras especies de encinos que a los mismos integrantes de este complejo que le llamamos Quercus laeto. Y finalmente gustaría terminar esta pequeña plática resaltando tres mensajes clave. El primero es que el uso de marcadores de microsatélites en conjunto con una evaluación morfométrica, consideramos que funciona muy bien como un primer paso en el descubrimiento de especies de encinos y seguramente en el descubrimiento de especies de otros grupos arbóreos, a pesar de la propensión a la hibridación. Además, el análisis de microscopía electrónica de barrido proporcionó evidencia cuantitativa
Eso es bastante relevante para caracterizar distintos linajes genómicos, respaldando el estatus de especies independientes, resaltando las diferencias continuas en lugar de diferencias categóricas. Y finalmente, mencionar que este estudio destaca la importancia de adoptar enfoques que unan escalas microevolutivas y escalas macroevolutivas para resolver las relaciones y límites entre complejos de especies jóvenes y potencialmente reticulados. Finalmente, me gustaría mencionar que para profundizar un poco en el tema, los invito a revisar estas dos publicaciones. La parte de la microscopía está ahorita sometida. Y finalmente agradecer a las instituciones que hicieron posible este trabajo, ¿no? Y a las personas también que han participado a lo largo y de una manera activa en este trabajo también. Y sería todo. Gracias, doctor Sadán. Este, ¿Quiere comentar algo, doctora? Pues sí, muy interesante tu trabajo, porque, bueno, si me escuchan, esta especie, la ETA, ha tenido muchos problemas, como lo estaba mencionando el doctor Sabán, y hay ciertos indicios de que algunas especies, por ejemplo, que tenemos nosotros ahorita en Tamaulipas y en Nuevo León, puedan necesitarse que se desempolven algunos nombres, ¿no? Para ciertas especies que mucha gente los conoce en el campo y que no los conoce, no nada más de formas de herbario, entonces, que no es lo mismo, ¿no? Entonces, en algunas cosas podría la gente que trabaja en campo tener razón para poder, decir que no, que los laeta que se tienen de Tamaulipas y Nuevo León no lo son, ¿no? Y es muy Sí, interesante decir que, que todo esto que se está manejando, a mí me preocupa un poco lo de los microsatélites. En últimos momentos, en los últimos tiempos, se ha dicho que los microsatélites ya están fuera que se están utilizando otras metodologías diferentes a microsatélites porque se han dado cuenta de que más de que la información de que pueden dar luz a muchos cambios nuevos en la taxonomía de muchos grupos que más bien están teniendo problemas y que hay otras metodologías importantes. ¿Tú qué opinas, Adán, de esto? Los microsatélites ya están fuera de contexto, ya hay otras metodologías más innovativas y buenas para tratar estos problemas de diferenciación de especies. ¿Qué opinas? sí, mi respuesta corta es no. No están fuera, o sea, no son obsoletos para nada. Eh, lo que sí hay que tener como precauciones para qué los vamos a utilizar. Si comparamos, o sea, o la comparación inmediata, a lo mejor son microsatélites y SNPs, y la cantidad de información que obtenemos con los SNPs, pues sí es abrumadora en comparación con los microsatélites. Pero también los patrones que podemos encontrar con los SNPs, eh, realmente por experiencia propia, son los mismos que se encuentran con microsatélites, al menos en los trabajos donde yo he participado. O sea, los microsatélites tienen la ventaja de tener una mayor variación eh, en cuanto a datos. Y eso también nos permite identificar clinas genéticas en los grupos, cosa que en los SNPs es más complicado porque solo tenemos, Claro. digamos, que cuatro estados de caracteres, ¿no? Adeninas, citosinas, guaninas y timinas. En comparación con microsatélites, pues tenemos un espectro más amplio. Entonces, los SNPs o al menos desde experiencia propia, identifican los mismos patrones que microsatélites, a lo mejor más finos nada más, y sin estos eventos de mezcla, que a lo mejor para muchos investigadores eso es lo ideal, el tener grupos bien definidos. Ajá.
pero también es muy importante encontrar estos gradientes, digamos, genéticos que son posibles identificarlos con microsatélites. Entonces, no están en desuso, pero también hay que tener presente que sí son muy... ah, ¿cuál se me fue la palabra? La gran crítica de los microsatélites es que son... se me fue. Es decir, que, o sea, la similitud que se encuentran entre grupos genéticos podría no ser ocasionada por ancestría compartida, ¿no? Sino Ujú, por una convergencia, porque ujú. como están mutando, la tasa mutacional de los microsatélites es tan alta que pueden llegar a un punto y converger desde diferentes trayectorias, ¿no? Entonces, no salen de desuso, pero sí hay que tener cuidado para qué utilizarlos, ¿no? Ok, porque es bueno, se ha dicho mucho esto lo he platicado con Hernán, que Ujú, fue un miembro del laboratorio y me dice que hay algunas metodologías más, mejores para el tipo de datos que se quieren obtener. También, bueno, esto es bien interesante porque tú estás aquí desentrañando un complejo de una cosa que se conocía como una buena especie y resulta que no es una sola especie, que son ujú. un conjunto de cosas completamente distintas que pueden estar o no muy relacionadas entre sí. Entonces, esto es muy interesante porque los encinos sufren fenómenos de introversión y de cosas así, hibridan a la menor provocación, entonces, hibridan o hibridizan, no sé, eh, eh, podemos confundirnos y podemos estar tener teorías filogenéticamente incorrectas, ¿no? Entonces, cuando tú trabajas este tipo de cosas así tan a fondo, se pueden saber, y desentrañar muchas cosas, ¿no? Te felicito, tu Sí, trabajo está padrísimo. gracias, doctora. Sí, y justo hay que tener también como cuidado de qué tipo de marcador se va a utilizar para qué tipo de análisis, ¿no? Claro, O sea, si quieren estimar árboles filogenéticos, pues sí, los microsatélites no nos van a ayudar, ¿no? Entonces, a lo mejor ajá, ahí los SNP sí podrían ser un mejor marcador para estimar estas relaciones de parentesco, ¿no? ajá, claro. Y bueno, nada más como a título personal, no es comercial, pero los genes nucleares de baja copia son muy útiles. Son muy útiles, pero también son complicados utilizarlos. Más Ujú. bien, son complicados obtenerlos. Ujú, Ok, porque no, esa información no está disponible para todos los grupos. Pero una vez que ajá, se obtienen, la cantidad de información que se les puede sacar, incluyendo este tipo de análisis de redes filogenéticas, pues es muy potente, ¿no? ujú, Ujú, ok. Y a ver, y yo me pregunto, bueno, yo muy interesadota en lo que tú haces, pero con ujú. mi propio grupo de plantas. ¿Qué opinas de utilizar a estos microsatélites para diferenciar especies de Tenstroemia, del árbol de la tila, que han sido confundidas también en grandes complejos, ¿no? Por ejemplo, el Ujú. complejo lineata para mí es un desastre, ¿sí? Son varias cosas que pueden estar incluidas. ¿Tú crees que esto ayudaría a desentrañar muchas de las cosas porque además también hibridizan a lo Ujú. loco, ¿crees que sería una buena metodología para trabajar con Tenstroemia, con las especies del género Tenstroemia? ¿Qué opinas? Sí, yo pienso que sí es una buena metodología, pero un primer paso y no quedar únicamente con los microsatélites, porque si bien podemos identificar grupos genéticos con microsatélites para cada una de las especies, también estaríamos identificando, hay que recordar que estos marcadores y los algoritmos, muchos de los algoritmos que aquí presenté, por ejemplo, el Neighbor Journey, el de APC, el Structure, son algoritmos para estimar estructura genética poblacional, ¿sí? Y el hecho de que nosotros estemos identificando grupos genéticos eh, no necesariamente significa que son especies diferentes, ¿no? Entonces sí hay que tener precaución también con eso. Entonces, sí nos estaría dando información de que hay discontinuidades genéticas, inclusive dentro de una misma especie, pero para llamarla especie diferentes, de mi perspectiva, es necesario hacer más cosas, ¿no? O sea, darle una mayor robustez
a estos grupos genéticos que nosotros estamos identificando para ver si realmente son especies o si únicamente es una estructura poblacional dentro de una especie, ¿no? Perfecto. Gracias, Alan. ¿Alguna otra persona que quiera preguntar por ahí? No, no veo manitas. Aquí el Yo, doctor Lex, tiene algunas preguntas. Buenos días, doctor Rex. Adelante, doctor. buenas, no me veo, no me alcanzo a ver, no sé si me alcanzan a ver o escuchar. Sí, Sí, te Muy vemos, bien, ¿qué tal, escuchamos Sadán? bien. Gusto en saludarte de hola, ¿qué nuevo. tal? Hace Igual. algunos 5 o 6 años por ahí, pues coincidimos, ¿verdad? Y platicamos cuando estabas iniciando este proyecto, me parece. Sí, allá en Incipiente, con Puebla. muchas dudas y demás. Y pues he leído tus trabajos bien interesantes y sobre todo, pues muy acorde con la realidad que vivimos todos los taxónomos, ¿no? De tratar de determinar las especies desde el punto de vista al menos morfológico, pero con base de otras maneras, pues más sólida, ¿no? Determinando que sí son taxones distintos. Fíjate que justamente platicando del tema con la doctora Isolda, pues hemos tratado de documentar lo que tenemos por acá en el noreste. Eh, Quizá recuerdas algo, lo platicamos muy brevemente hace algunos años en Puebla. Y justamente yo comentaba que el noreste de México es la región con mayor diversidad de encinos. Está en realidad bien documentado. Y esto es porque pues, es un grupo boreal, ¿no? Y estamos justamente en la zona de transición mexicana. Esta propuesta que generó Halster hace ya muchos años, que está demostrada no solamente con algunos grupos de plantas, sino con insectos, y que demuestra una relación estrecha, ¿verdad?, entre las cordilleras y las regiones, ¿verdad?, en ciertas latitudes, con la diversidad. Pues también con encinos pasa exactamente lo mismo. ¿Qué sucede ahí? Fíjate, yo tengo algunos cuestionamientos con respecto al tema de la integridad, por ejemplo, genética. Yo, al contrario de lo que muchos especialistas han comentado a través del tiempo, yo pienso que muchas poblaciones de encinos, contrariamente a la idea común, no se hibridizan tan fácilmente. Tienen muy poco o poca introgresión. Solamente en especies cercanas se muestra introgresión, pero no solo cercanas genéticamente, sino geográficamente. Es decir, tienen que haber tenido una historia evolutiva larga para haber tenido este proceso de introgresión. Y lo que a mí me parece más claro es que tenemos diferentes épocas de diferenciación morfológica y genética como eventos, por eso, así se les llama en algunas ocasiones, le llaman eventos, ¿verdad?, evolutivos que han marcado como la diferenciación a lo largo del tiempo y espacio. Y esto me parece un poquito más congruente con la parte biogeográfica, no tanto la genética, porque pues, no todavía falta, supongo, investigar algunas poblaciones. Quiero pensar que tu trabajo está a un 60-70% de lo que más o menos se estima, así más o menos lo estimo yo. Y lo interesante es que yo he encontrado justamente acá en Tamaulipas y Nuevo León morfotipos de lo que prácticamente todo estás presentando aquí, de todos estos complejos, desde Centralis, que son dos cosas, lo de Oaxaca, o sea, de la sierra del eje transversal hacia el sur, me parece que es un taxón distinto. Centralis, aparte del eje, arriba del norte del eje transversal hacia la Sierra Madre Oriental, es un taxón bien característico, ¿verdad? Y ahí lo interesante, pues, es por qué están presentes especies, ¿verdad?, de otras regiones acá, en el noreste. Y ahí la cuestión, la pregunta del millón, ¿verdad? A lo mejor no son las mismas especies. Quizá solamente es como tú comentabas, es convergencia. Es el nicho que están ocupando y la convergencia, ¿verdad?, del hábitat, y es lo que determina el carácter morfológico. No lo sé, pero sí, por ejemplo, tengo unos Quercus tipo Prinopsis. De hecho, sería más bien uno que se llama Quercus obscura, que es descrito de Sinaloa o de qué lado. Hojas muy angostadas, pero ¿sabes dónde vive? En la sabana tropical de Tamaulipas. O sea, estás hablando del nivel del mar a 100, 200 metros, con hojas muy angostadas, y tú dices, esto no puede ser Quercus laeta. Para empezar, pues no Sí. corresponde con los caracteres. Entonces, otra población que encontré como Quercus es transmontana, justamente, en la Sierra de San Carlos, Tamaulipas, tuviera una mejor relación por su historia evolutiva y su diversidad de especies asociadas
con la Sierra Madre Occidental, ¿verdad? Como que se comparten ciertas especies y así sucesivamente. Veo, sin embargo, en algún sentido quizá muy nomenclatural o taxonómico, y esto lo he comentado con otros colegas que trabajan con sistemática, por ejemplo, de cactáceas, eh, digamos lo que son grupos en este caso con problemas similares, ¿no? De apreciación taxonómica, que se tiende a usar per se o antes de hacer un análisis, por ejemplo, micromorfológico o genético, a usar una sinonimia que no sabemos realmente si son o no, y eliminar estas especies dentro de nuestros análisis, haciendo una sinonimia. Entonces, yo me he abocado un poco a la inversa, ¿verdad? Gracias al comentario, ¿verdad? De algunos colegas que se han dedicado a hacer la cuestión nomenclatural, y que carecemos muchas veces de esta parte de formación, en la parte de nomenclatura, en la cual, evidentemente, el tipo de un taxón también está determinado por caracteres morfológicos y quizá hasta biogeográficos, ¿verdad? Hablando de que cuando existe una buena documentación del hábitat o su origen natural, también podemos inferir su validez o no. Aquí creo que bien comentas, a mí me queda muy claro tu trabajo, lo he leído varias veces, justo me le comentaba hace un par de años con la doctora Isolda, que pues más o menos la apreciación que tú tienes de las especies actuales fue lo que yo propuse hace 4 o 5 años, en mi trabajo de tesis. Dije, es que son morfológicamente distintos, no hay forma de que los puedas confundir, simplemente la morfología no corresponde, ¿verdad? Y ahí es donde entra, ¿verdad? Pues la apreciación que tú comentas y la especialización del conocimiento en cuanto a microcaracteres y sobre todo lo molecular, que nos va a apoyar de una manera integral a dejar bien claro que sí son taxones distintos. Mi pregunta ahorita para ti, así muy breve, es, por ejemplo, Quercus clivícola, ¿cómo queda? ¿Dentro de qué grupo? Pero te voy a platicar algo. Quercus clivícola son al menos 3 taxones que yo tengo bien Sí. determinados geográficamente en el noreste de México y los reconozco en campo, porque aparte no son simpátricas, son taxones que no tienen simpatría. Entonces me parece que ahí es un complejo natural del noreste muy claro. También hay la ETA, típico la ETA, pero es bastante escaso. Y las demás especies, está transmontana, por supuesto, igual, idénticos a los tipos. Eh, Obscura, idéntico al tipo, creo que es de Sinaloa o por allá. Ujú. Eh, Prinopsis, por supuesto, Prinopsis fue el último que agregué porque no lo tenía en la mente hasta que vi tu trabajo y dije, caray, Prinopsis, sí, reviso las, caray, pues sí corresponde con las poblaciones, con alguno de los individuos que hay, también es escaso, no es tan común, pero sí existe. Y entonces, si analizáramos un poco de la parte biogeográfica, ahí me queda la duda. ¿Has encontrado esta discrepancia, por ejemplo, entre las poblaciones de Sierra Madre Occidental y que lleguen a estar en la Sierra Madre Oriental? ¿Hay diferenciación genética, como lo menciona aquí, en alguna de estas especies que tienen, por ejemplo, en Quercus arizonica, que son 3 taxones entre Arizona y Durango? ¿Esto mismo sucede también en estos complejos o realmente estamos hablando de plasticidad genómica y plasticidad ambiental de la misma especie, simplemente que ahorita estamos viendo pues la historia quizá final de la especie, porque a veces son poblaciones realmente muy aisladas, muy pequeñas, y que Ujú. ahí sí pues pudiera ser que por proceso de supervivencia pues haya procesos de introgresión, ¿verdad? Para tratar de sobrevivir y adaptarse al nuevo ambiente. Creo que ahí en estos casos, cuando son muy, muy puntuales, pues quizás sí amerite considerarse la parte de la hibridación, pero en realidad casi todos los taxones están idénticos, no cambian incluso morfológicamente y morfométricamente, son muy constantes. Eso es lo que a mí me llama mucho la atención. Contrario a la hipótesis que yo veo de encinos norteamericanos, que tienen un alto grado de hibridación e introgresión, donde alcanzas a ver todos los rangos, ¿no? de morfológicos entre los híbridos, ¿verdad? Con diferentes Ujú. porcentajes de genéticos. Es muy raro, pero verdaderamente raro encontrar híbridos en el noreste de México. Y a mí se me hace algo muy inusual por considerando esta hipótesis. Y realmente
puede distinguir el híbrido. Es decir, están simpáticas las especies y está el taxón intermedio. Eso es muy claro, pero cuando no están y se menciona que son híbridos o sinónimos, es cuando entra la duda seria. Entonces, creo que aquí hay pues mucho que hacer, pero además de esto, pues la duda es biogeográficamente Sierra Madre Occidental, Sierra Madre del Sur y Sierra Madre Oriental, ¿pueden compartir los mismos genes y ser el mismo taxón? ¿O no hay, solamente es eh, homología, por así decirlo, de Sí, caracteres? justo lo que mencionas, Lex, es muy, muy cierto. La parte del noreste ha sido como muy olvidada y ahí hay casos también bien interesantes, ¿no? Mencionas el caso de Quercus clivícola. Aquí nosotros lo dejamos fuera. Sí, eh, supuse eso. ajá. Sí, por razones, pues básicamente logísticas. En Sí, ese momento teníamos que tratar de caracterizar la mayor cantidad de morfotipos y darles como cier- partir Cono de un punto de partida, ¿no? Entonces también por cuestiones económicas, de logísticas sí, para trasladarnos, pues muchas cosas quedaron fuera, ¿no? Entonces, como bien mencionas, nosotros tratamos de limitar el complejo cuerpo-aleta, pero la realidad es que existen otros taxones que también están identificados están como ahí. cuerpo-aleta en los herbarios, Ujú. que nosotros en este trabajo no los consideramos, ¿no? Pero que necesitan ahí también seguirlos trabajando y seguramente van a aparecer como cosas diferentes, ¿no? Lo que mencionabas de los morfotipos, de encontrar los de Centralis en la parte del noreste. Por ejemplo, nuestros modelos de distribución potencial, climáticamente mencionan que hay idoneidad ambiental allá, ¿no? Para esos linajes. No sé si ven también todavía las diapositivas, Sí, 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 ¿sí? Entonces, climáticamente hay una afinidad o una idoneidad ambiental, pero eso no significa que nosotros lo hayamos encontrado o hayamos claro. muestrado centrales de acá, ¿no? Lo que, desde mi perspectiva, lo que podría estar pasando es que son cosas diferentes, ¿no? O sea, esta divergencia o esta disyunción en el rango de distribución, concretamente de centrales, pues sí se me hace muy rara. Ujú. ¿Podría ser real? Sí, sí podría ser real. Nosotros no tenemos datos de esta parte de centrales. Entonces, yo partiría del hecho, o hipótesis, que son cosas diferentes, ¿no? Sí, En el caso de que mencionas si hay una divergencia genética, nosotros encontramos, o más bien nuestro único ejemplo de ese caso es, nosotros le llamamos Transmontana en este punto de partida, ujú, Transmontana y Transmontana Coyula. Este punto sí, azul es de la zona de Coyula de los valles centrales de Oaxaca, de sí, Tehuacán, Yucatlán. Entonces, esta divergencia en el patrón de distribución, nosotros nos llamó mucho la atención. Nosotros pensábamos que esto era otra cosa diferente, ¿no? Y los análisis arrojaron que no, mostraron que que es la, no. Ajá, que genéticamente, inclusive con los microsatélites, ¿no? Es el grupo verde, que con los sí, microsatélites es el mismo grupo genético y a nivel filogenómico, pues también es el mismo clado, ¿no? Entonces, concretamente en ese ejemplo, pues no hay una divergencia a pesar de la gran divergencia de geográfica, distancia, ¿no? ajá, de la gran distancia geográfica, no existe una divergencia, ¿no? O nosotros no detectamos una divergencia. Ahora, en el caso de las poblaciones de la Sierra Madre Oriental, contrastándolo con la Sierra Madre Occidental, que concretamente en Cuerpos de la ETA, pues nosotros no encontramos eso, ¿no? Porque la ETA de la Sierra Madre Oriental es una cosa diferente a la ETA de la Sierra Madre Occidental, ¿no? O Por sea, supuesto, no claro. cae dentro del mismo grupo. Entonces, no hay esa, eh, digamos que Conectividad ajá, esa mezcla genética, ¿no? genética, Ahí ¿no? sí, Ujú. Profundizando un poco en la parte biográfica, pues también, y que tiene que ver probablemente con lo que mencionas de que es poco frecuente la agregación y la introgresión en la parte noreste, es que también son grupos más antiguos en comparación con exacto. los de la Tierra Madre occidental, ¿no? Que son Occidental, grupos más nuevos, más recientes, y que sí. ahí sí hay muchos casos documentados de hibridación, ¿no? Ujú. Está súper interesante esto. Justamente hay para Sierra Madre Oriental, ustedes ya he visto algunos de tus trabajos, en realidad casi todos los he consultado, hemos estado
referenciándolos también en las propuestas que hemos hecho recientemente. Ujú. Por alguna razón no han salido, pero esperamos que pronto. Y justamente, ¿verdad? Le comentaba aquí al equipo, el doctor Isolda, le digo, es que está muy claro que son taxones distintos. Eh, y veo, justamente veía, Clivícola no está, justamente pensé por esa razón, dije, cuando fuiste a campo te encontraste con la misma situación que yo, dije, ah, caray, aquí hay uno, pero son dos o tres, y cuando los analizas en realidad a nivel de distribución no corresponden con las mismas localidades, corresponden a ecosistemas distintos. Y yo tenía claro que estos iban a salir, o posiblemente, ¿verdad? Vayan a salir Ujú. como taxones distintos. Es decir, no puede ser que un clivícola superlobado, ¿verdad? Sea lo mismo que el clivícola de hoja Sí. entera. Y claro, eso le da validez también al taxón, pero lo veía desde el punto de vista más objetivo de conservación. Siempre el enfoque, ¿verdad?, que yo les comento es como se está perdiendo muy rápido la densidad forestal y estamos teniendo un uso intensivo de los encinares, de los bosques como tal, en general. Entonces, creo que estamos en un momento donde tenemos que tomar decisiones basadas en la evidencia existente. Y ahí justamente, pues me agrada mucho así la forma en cómo estructuraron estos trabajos recientes, los tuyos, ¿verdad? Pero también algunos otros del trabajos del doctor Oyama y del doctor Antonio, donde han demostrado, ¿verdad?, la separación genética incluso dentro de los mismos espacios geográficos y en algunos otros casos también a la inversa, documentar la introgresión e hibridación que existe entre especies cercanas y en la misma región geográfica o en amplias regiones. Eso me da pauta como para hacer más trabajo, pero bien, como dices, pues no tenemos a veces las herramientas, los recursos, pero quizá pues salga alguna propuesta de aquí para ir complementando, que eso es algo que platicaba con la doctora Isolda. Ojalá que se pueda y ojalá que tengamos oportunidad de hacer algo en conjunto. La doctora pues creo que trae bastantes ganas de entrar con los encinos, ahora sí, de verdad. Ujú. No, finalmente yo creo que vamos a tener que llegar a un punto donde esta información, fuera de que tenga, ¿verdad?, características muchas veces como genética, ¿verdad? Que es información genética que está documentando poblaciones, pues tenemos que aterrizarlo a la vida real, ¿no? A documentar cuáles son los ejemplares que corresponden con las características morfológicas para poder determinar así con la morfología y ya con los trabajos avanzados e integrativos cuáles y qué y cómo se llaman. Yo creo que vamos a llegar a tu punto de que Trilis tenía mucha razón en la mayor parte de las especies. Él le veía Ujú. esas características, ¿no? Y a mí me preocupa mucho porque fíjate cómo ha sido la tendencia de algunos autores, sobre todo si vemos el trabajo reciente eh, de ¿cómo se llama, doctora? Su amigo de esta lista nueva de... Doctor Lex, Ah, tenemos Bartolomé Almeida. ¿Ya se doctor acabó el Lex, tiempo? sí, tenemos tiempo, Ah, medimos, claro. sí, Entonces, bueno, para concluir nada más, pues creo que podemos y debemos trabajar en esto, Sam. Te agradezco mucho y pues yo creo que vamos a seguir platicando de esto, ¿verdad? En algún Claro que sí. momento cercano, sí, ¿verdad? bien Perfecto. interesante lo Gracias. que comentas, doctor Lex, digo, sirvió mucho para aquí, voy a decir que sazonar bien Sazonar. la discusión, ¿no? Este, Claro. teníamos aquí algunas preguntas de algunos chicos que ya, por el tiempo se han tenido que ir por la clase, ¿no? Pero bueno, aquí había una pregunta en el chat de Diego Campos. Ujú. Dice la pregunta, a mí me da curiosidad el por qué se eligió los tricomas para este estudio. Bueno, él es estudiante todavía y entonces hace la pregunta de este término de taxonomía integrativa. ¿Qué se entiende por taxonomía integrativa? Dice, es un término que le resulta novedoso para él, Sí. ¿sí? Entonces, y bueno, también te felicita y agradece, dice que es muy interesante esta manera como estás integrando análisis genético con la morfología y con la geografía. Gracias. Entonces, Respondo tú, no sé si ya se fue, Diego, es- o pues sí, salió corriendo por que tiene no. la siguiente clase, pero Bueno, bueno, pero si nos podrías hablar un poquito esto sí, de por qué los tricomas, por qué elegiste tricomas sí, básicamente era, digamos que el paso lógico, porque históricamente ha sido un carácter que ha sido ampliamente utilizado, ¿no? Para identificar especies de encinos. Y no solo eso, sino que sistemático, bueno, desde un punto de vista sistemático también se ha utilizado
para estimar las relaciones filogenéticas entre el grupo de encinos, ¿no? Entonces era como el primer carácter a evaluar, y fue lo que evaluamos, ¿no? Pero como que le agregamos el hecho de hacer los análisis estadísticos y analizar algunos caracteres que a lo mejor no eran tan comunes desde el punto de vista cuantitativo, ¿no? Que era el qué tan largos son los tricomas, el número de los tricomas, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual nosotros utilizamos los tricomas. Y en cuanto a la taxonomía integrativa, pues realmente es un término viejo, bueno, viejo entre comillas. O sea, los primeros trabajos fueron, o digamos que la formalización vino con Dairati y Padial, y estamos hablando de trabajos del 2005, 2010. Entonces pues sí, ya tiene 20, 15 años, ¿no? Entonces, así nuevo, nuevo, no es tanto. Ahorita como que ha existido un resurgimiento de ese término, que también lo llaman como taxonomía iterativa, ¿no? Y es el hecho de utilizar múltiples líneas de evidencia de diferentes rasgos biológicos del taxón y tratar de integrar toda esta información, ¿no? Para no solo delimitar o identificar a las especies, sino para darles también un contexto evolutivo, a estas especies, ¿no? Que es, para mí es fundamental, eh, incorporar los procesos de especiación o estos procesos evolutivos para explicar e identificar que es una especie, ¿no? Entonces, eso es básicamente la taxonomía integrativa. Sí, aunque, bueno, intuitivamente eso dices, bueno, tiene como 15 años, pero yo diría que más bien tiene mucho más tiempo, ¿no? Es decir, Sí. simplemente cuando de repente te dicen, oye, ¿me puedes identificar esta planta? Creo que una de las primeras preguntas que dices es, ¿de dónde es, no? Ujú. ¿De dónde es? La parte geográfica, ¿no? ¿No? La parte geográfica ya estás Ujú. tratando de meterla ahí, ¿no? Sí, quizá desde Wheeler y otros hace 50, 60 años ya usaban este Ya término usaban para estos términos, integrar todo esto, todo este digamos. cúmulo de información, desde genética, filogenias y demás, ¿no? Y lo importante, pues, es precisamente esto que se está planteando, de no quedarte con una sola evidencia, ¿no? Sí, O sea, sí, y el recientemente hecho de que, le han dado mucho peso a la parte molecular, pero como dice el doctor Lex, luego de repente vemos cómo esa análisis molecular te regresa a lo morfológico, ¿no? sí, Entonces, siempre es necesario darle también un respaldo morfológico, ¿no? A estos linajes genéticos o genómicos que estamos encontrando. sí, pues bueno, no sé si alguien más de los que quedan, porque ya se tuvieron que ir teníamos nada más hasta las 11, ya nos estamos pasando un poquito. Ok, No sé si alguien más quiera por ahí participar. Marisol, ¿no? Ya no. Bueno, Pues te agradecemos muchísimo, Sadán, el tiempo que te tomaste para darnos. no, al contrario, gracias por la invitación. Y bueno, también te invitamos a que sigas colaborando con nosotros y te hacemos una cita para hacer esto para con otras especies Sí, claro que sí. que parecen también bien interesantes de los bosques templados que a nosotros nos interesan. y Me da mucho gusto. prometemos que vamos a tratar de hacer una mesa de análisis entre puros encinólogos para que se Para que el puedan doctor Lex explayar, se ponga muy contento, ¿ok? se puedan explayar Yo siempre estoy contento, doctora. Invitamos también al doctor César Andrés, que también colabora a veces con nosotros, ¿no? Sí, Ese es Alan Torres. Bueno, perfecto. pues muchísimas gracias. Gracias a todos No, los. Gracias a gracias a todos, ustedes. igualmente. Excelente Gracias, tarde, día todavía. Hasta luego, gracias. Hasta luego. gracias. Gracias. Bye.